Muy bien, entonces vamos a pedir a nuestra amada hermana Reinita Camasca, que nos pueda por favor ayudar poniendo la primera pregunta en pantalla grande, por favor. Muy bien, entonces ahí está la primera pregunta que nos hacen en pantalla grande. No sé si de repente me puede averiguar el nombre del hermanito, ¿no? El nombre del hermanito, pero mientras que me averiguan el nombre del hermano porque no puso su nombre, voy a leer la pregunta. La pregunta dice: Pastor, buenas noches. Tengo una pregunta, dice él. ¿Qué debo hacer si veo que a mi hermana le están siendo infiel, ¿no? ¿Debo juzgar? Pregunta. ¿Quedarme callado? ¿Cuál sería la diferencia entre ser metiche o chismoso con juzgar? Amén. Entonces, acá nos tienen el nombre del hermanito. Siempre les recomiendo de que pongan el nombre. Siempre después de la pregunta abajito pongan atentamente o el hermano tal, ¿no? Siempre pongan el nombre. ¿Cómo se llama el hermano? Daniel Salvador, dice, ¿no? Bueno, no lo conozco, no lo conocemos, pero nos hace esta pregunta. Muy bien, salimos de pantalla, por favor, y vamos en este momento a responder a nuestro hermano. Lo voy a poner aquí en pantalla grande, también aquí. Él pone: Pastor, buenas noches, tengo una pregunta, pone él, ¿no? ¿Qué debo de hacer si veo que a mi hermana le están siendo infiel, ¿no? ¿Qué debo de hacer si a mi hermana le están siendo infiel? Pone él: ¿debo juzgar? ¿No? ¿Debo juzgar? ¿Decir que eso está mal, que eso es incorrecto? Justo yo les recomiendo al hermanito y también a todos aquellos que de repente les gusta la palabra de Dios, la enseñanza, les recomiendo. El domingo hemos predicado acerca de si es malo juzgar, ¿no? Si está mal decir que algo es malo, ¿no? Y para nada, hermano, ¿no? Solamente que la Biblia nos pide que para que nosotros podamos juzgar a otra persona, primero mírate tú. Porque si yo estoy caído, estoy mal y voy a juzgar a otro, entonces no seas malo, ¿no? Eso no es correcto. Esa es una de las características o requisitos que la Biblia pide para poder juzgar. Por eso dice: ¿quieres tú juzgar a tu hermano? ¿Quieres tú mirar la paja que está en el ojo de tu hermano? Bueno, está bien. Quita primero la paja de tu propio ojo, ¿no? Por no decir, quita el tronco que está en tu ojo y entonces podrás mirar bien la paja del ojo ajeno. Entonces, él pregunta: ¿debo juzgar? ¿Debo decir que eso está mal? ¿O debo quedarme callado? Pregunta él, ¿no? De por sí siempre hay gente que va a decir: no te metas, no te metas. Si de repente están engañando a alguien, ¿no? Están de repente hablando mal de alguien, o de repente están haciendo cosas incorrectas, o hablando cosas incorrectas, o en este caso le están siendo infiel a alguien: no te metas, no te metas, ¿no? Siempre hay gente que dice: tú cállate, no te metas. Pero yo no aconsejo eso para nada, ¿no? Yo para nada aconsejo eso, porque quedarse callado es, digamos, ¿cómo decirlo? Quedarse callado no solamente es permitir, sino también es como dejar que lo malo continúe, ¿no? Y eso no es correcto. Entonces, aquí el hermano pregunta, ¿no? Gracias. Pregunta: ¿cuál sería la diferencia entre ser metiche o chismoso con juzgar, hacer lo correcto, hablar? Hay una gran diferencia, hermano. Hay una gran diferencia. ¿Cómo se conoce, por ejemplo, a un chismoso, a un metiche? Bueno, el chismoso no busca, por ejemplo, arreglar el problema con la persona. Lo que el chismoso quiere es hablar mal de esa persona, pero no con la persona, porque él no busca arreglar el problema. Él lo que quiere es echar barro, tirar barro a otra persona. Por eso tú vas a ver, por ejemplo, que cuando en tu trabajo hay un chismoso y él de repente piensa algo malo de ti, él no se va a acercar a ti para arreglar el problema. Lo que él va a hacer es hablar con otro compañero, con otro, hablar mal de ti, ¿no es cierto? Y lógicamente de que siempre va a haber gente que le guste el chisme,
porque el pecado no solamente es el chismoso, sino aquel que le gusta oír, que le gusta siempre escuchar los chismes, ¿no? Entonces, hermano, ¿cuál es mi consejo, mi querido hermano? Si tú estás notando que a un familiar tuyo le están siendo infiel, mi consejo es: no te quedes callado, habla. Siempre hay gente que va a decir: no, pero vas a destruir un matrimonio, o no. Acá no es cuestión de destruir un matrimonio, porque no es el que habla la verdad el que destruye un matrimonio, es el que hace lo incorrecto el que destruye el matrimonio. Entonces mi consejo es: habla, no te quedes callado, porque a nadie le va a gustar que nos estén haciendo daño y que tal vez la gente que te quiere se quede callado. A nadie le va a gustar eso. La otra vez enseñamos un versículo, me parece que está en Levítico, vamos a verlo por acá, Levítico 5:1, donde ahí, por ejemplo, dice: si alguien pecare por haber sido llamado a testificar, o sea, hay pecado y hay que testificar, ¿no es cierto? Y esa persona que fuera a testificar, fuere testigo de algo que vio, él vio algo malo, o le contaron, oyó algo malo, pero no lo denunció. Porque hay gente, repito, hay gente que le gusta el chisme, ¿no? Yo siempre digo, hermano, que la basura no se bota, por ejemplo, en el dormitorio. La basura no se bota en la sala. La basura no se bota ni siquiera en la calle. Se bota en basureros. El chisme es como la basura. Entonces, cuando a alguien le gusta oír chismes, le gusta retener chismes, le gusta que le cuenten el chisme, se está comportando está como diciendo, ¿no? Se está comportando como un basurero, ¿no? Donde está permitiendo que echen la basura, ¿no? Y eso no es correcto. Si alguien fuere testigo de algo que vio, que supo, y no lo denunciare, ¿no es cierto? Dice: el que vio y supo, también llevará el pecado de aquel que hizo lo malo. Entonces, a la pregunta de mi hermano: pastor, buenas noches, tengo una pregunta: ¿qué debo de hacer si veo que a mi hermana le están siendo infiel? ¿Debo juzgar? ¿Debo quedarme callado? ¿Cuál sería la diferencia? Aquí pareciera que cuando el hermano pregunta: ¿debo juzgar?, pareciera como que alguien le ha aconsejado, ¿no? Tú no juzgues, porque nadie es perfecto. Pero eso está mal. No, pero la Biblia dice, Mateo 7:1, dice la Biblia: no juzguéis. Es que te han enseñado mal la palabra. Mateo 7:1 no prohíbe juzgar. Mateo 7:1, esa palabra juzgar, es del griego juzgar a alguien condenándolo. Lo que la Biblia prohíbe es no juzgar condenando, ¿no? Pero juzgar, dice la Biblia, en el mismo capítulo dice, ¿no es cierto? ¿Tú quieres juzgar la paja ajena? Bueno, quítate primero tú el tongo que está en el ojo. Entonces sí se puede, pero primero tiene que mirarse uno. ¿No es cierto? ¿Debo juzgar? Sí, porque está mal, el adulterio está mal. ¿Debo quedarme callado? No, mi consejo es: háblalo. ¿Cuál sería la diferencia entre ser un metiche o chismoso? El chismoso no busca arreglar el problema. El chismoso no busca quedar bien, arreglar el problema. La diferencia: el chismoso solamente quiere, en tu caso sería, por ejemplo, que tú le estés comentando esto al vecino, al primo, le estés comentando al hermano, le estés comentando a todo el mundo, en vez de arreglar el problema. El chisme es cuando se habla mal de algo o de alguien, pero se habla con otras personas. ¿Qué tiene que hablarse con otras personas? El que quiere arreglar el problema, si tiene un problema, lo habla con la persona, ¿no? Ahora, no solamente hay chismosos, sino gente que le gusta escuchar el chisme, ¿no? Y eso evidencia la carne. Entonces, eso no es chisme. ¿Cuál es mi consejo? Cuéntale a tu hermana, ¿no? Cuéntale: hermana, yo tengo pruebas, yo he visto, me han dado fotos, porque tienes que ver también eso. No es tanto que me han contado, tiene que haber pruebas, porque estás hablando de un matrimonio. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué debes de hacer, hermano? No te quedes callado, háblalo, porque a nadie le gusta que le hagan daño o que le estén engañando, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta, por favor, hermana Reinita. ¿Estamos bien, ah? Estamos respondiendo bien, ah. Siguiente pregunta, por favor. Así nos vamos a ir al mundial.
¿no? Al Mundial de la Copa América, no al otro. Muy bien. Amén, gloria a Dios. Aquí, por ejemplo, nos envían otra pregunta, ¿no? Y dice, mis pastores, ¿no? Este hermano sí es de la iglesia, pone, mis pastores, buen día. Pregunta, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento en un matrimonio? ¿Qué es un matrimonio? Tercera pregunta, ¿de quién es la responsabilidad para que el matrimonio dure hasta la muerte? Padre Santo. Luego dice, muchas gracias por su respuesta, mis pastores, atentamente, Ángel Ruiz. Esa es la manera, muy bien, salimos por favor. Esa es la manera, hermanos. Siempre hay que poner el nombre para saber quién lo está preguntando, excepto sea algo muy íntimo, ¿no? Imaginemos que alguien pregunte algo muy íntimo, ¿no? Ya sea en el área, de repente, en áreas muy íntimas, y lógicamente no pone el nombre porque no quiere, ¿no es cierto? No quiere, siente un poquito de pena, ¿no? Y no hay problema, en esos casos no hay problema, pero después siempre es bueno poner el nombre. Muy bien, aquí nuestro amado hermano Ángel Ruiz, del anexo que tenemos en Pachacútec, donde ahí está nuestro amado encargado de anexo, Ernesto Mireles, que espero que nuestro siervo Angelito esté ahí mano a mano, hombro a hombro, apoyando al siervo de Dios, ¿no? Apoyando ahí, dirigiendo los cultos juntamente con su esposa, ya que son antiguos, les animo. Pone nuestro siervo Angelito, pone, mis pastores, pone, buen día, pregunta, ¿cuál es el fundamento en un matrimonio? Bueno, el fundamento de un matrimonio, mis queridos hermanos, debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el principal fundamento de un matrimonio. Por eso la Biblia dice que edifiquemos la casa sobre la roca, ¿no es cierto? Y no sobre la arena. Y cuando se lee más abajo, explica qué es la roca, diciendo, ¿no es cierto? Aquel que edifica sobre la roca, edifica sobre mis palabras, sobre mi palabra. La roca ahí, no muy aparte que la roca es Cristo, la roca es la palabra de Dios. Y el fundamento de un matrimonio debe ser la palabra de Dios. Aquí no es lo que el hombre dice, ¿no? Y yo me he ganado el derecho de mandar o de decir lo que se hace simplemente porque soy hombre, nada más. No. Eso es machismo mundano, que no tiene nada que ver con lo cristiano. No. Aquí tampoco no es que la mujer que tiene el carácter de la tigresa del oriente es la que manda, porque si no grito, te pego o hago un escándalo, ¿no? No. ¿Cuál debe ser el fundamento que lleve un matrimonio al triunfo? Según la pregunta de nuestro hermano, el fundamento de un matrimonio debe ser ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, por ejemplo, el matrimonio dice, ¿no? A ver, ¿podemos hacer esto? ¿Qué dice la palabra? ¿Está bien que nos comportemos así? ¿Qué dice la palabra? ¿Está bien que de repente querramos hacer algo? ¿Qué dice la palabra? Está bien si no estamos de repente haciendo algo que dice la palabra. Todo tiene que ser que dice la palabra. Yo les comento que mi matrimonio está fundamentado en la palabra de Dios. Nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios. Es por eso, ¿no es cierto?, de que en el matrimonio que tengo yo, hermano, no hay esos agravantes, ¿no es cierto? No hay, hermano, esa discordia, ni tampoco hay, hermano, esas grescas matrimoniales. ¿Por qué? Porque tanto la pastora como mi persona nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios. Acá no es que el marido dice, no es que yo siento, no es que yo sentí, es que yo me sentí mal, o que la mujer de repente diga, ay, es que yo pienso, o yo tengo pensamientos. No. Acá es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo animo por favor a todos los matrimonios que pongan su fundamento en la palabra de Dios. Segunda pregunta que hace nuestro hermano, el Angelito de la Gloria. Él pregunta, ¿qué es un matrimonio? Bueno, un matrimonio es una unidad, ¿no es cierto? Una unidad espiritual
entre un hombre y entre una mujer. Esa es la definición según la Biblia. La definición legal de un matrimonio, ¿no? En lo legal es la unión, ¿no es cierto?, formativa de una empresa. Por eso de que legalmente un matrimonio son como una empresa, ¿no? Entonces, luego ya explicaré esas cosas. Pero la Biblia enseña que el matrimonio es la unión, ¿no es cierto?, espiritual, que lo hace Dios, la unión espiritual entre un hombre y una mujer. ¿Por qué entre un hombre y una mujer? Porque la palabra matrimonio, de donde viene la etimología matriz, ¿no? La palabra matrimonio tiene su raíz etimológica en matrimonio, matriz, de donde una mujer, ¿no es cierto?, concibe, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que el matrimonio no puede ser entre dos mujeres ni entre dos hombres. El matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, de donde se concibe, ¿no es cierto?, la vida. Muy bien, entonces, eso es un matrimonio, ¿no? Es por eso también que yo recomiendo siempre que todo matrimonio sea, vuelvo y repito, fundamentado en Dios y en su palabra. Tercera y última pregunta que hace nuestro hermano y pone: ¿de quién es la responsabilidad para que el matrimonio dure hasta la muerte? ¡Ah, qué buena pregunta! ¿De quién es la responsabilidad en un matrimonio? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del hombre o de la mujer para que un matrimonio dure hasta la muerte? La respuesta, ¿no es cierto?, que yo veo en la Biblia, a través de los años leyéndola tanto, la respuesta que yo veo en la Biblia es de los dos. De los dos. ¿No es cierto? De los dos. Por eso el matrimonio, escúchenme bien, hermano, el matrimonio es un equipo. Ese machismo de yo mando por ser macho no es de Dios. ¿No es cierto? Ese asunto de que la mujer se quiera meter en el feminismo y la mujer quiera tener al esposo, criarlo como un hijo más, no es de Dios, hermano. Entonces, Dios le pide al hombre: ama a tu mujer, y Dios le pide a la mujer: respeta a tu marido. Entonces, somos un equipo, el matrimonio es un equipo. Entonces, cuando en un matrimonio el hombre dice: no, hazme caso, no, que yo soy la cabeza, no, que yo soy la cabeza, yo soy el hombre, hazme caso, no está actuando bien, está creando resentimiento en la mujer, porque la mujer se sujeta, pero luego ella dice: ¿qué? ¿Y tú por ser hombre? Nomás que yo, ¿qué? Yo soy la alfombra, yo también opino, yo también pienso. Pero cuando el hombre dice: no, mi amor, acá no es de que yo mando por ser hombre, o que tú quieras mandar por ser mujer, aquí es la palabra de Dios, lo que dice Dios, ¿no es cierto? Entonces se unen los dos como un equipo, Cuando Dios habló en Mateo 19 acerca del matrimonio, Jesucristo le dijo a los fariseos, ¿no? Volvamos al principio, ¿no? Volvamos al cuadro original. Y en el principio Dios formó al hombre y a la mujer. Y la Biblia le llama la primera pareja. Fueron una pareja, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que intento decir, mis queridos hermanos? De que eso es el matrimonio, ¿no? En pareja. No es de que el hombre es más por ser hombre, ni la mujer quiera ser más porque eres feminista. No, parejo, los dos juntos, ¿no es cierto? Impulsando el matrimonio, dando lo mejor para que el matrimonio salga adelante. Ahora, lo que sí la Biblia dice es que el hombre es el responsable delante de Dios de rendir cuentas. Entonces, aunque son un equipo y es responsabilidad de los dos para que ese matrimonio llegue hasta la muerte, de los dos para que llegue hasta la muerte, el que va a rendir cuenta delante de Dios es el hombre. Eso dice la Biblia. El hombre va a rendir cuentas delante de Dios. Por eso Dios le pide al hombre, ¿no es cierto?, tratar a la mujer sabiamente,
¿no? Pero también pide a la mujer, ¿no? Sujétate a tu esposo. Es un convenio, hermano. De verdad les digo, hermano, esto es un convenio, ¿no es cierto? Donde cada uno debe de aportar lo que la Biblia manda para que ese matrimonio salga adelante. Así que esas son las respuestas que damos a mis hermanos y es mi anhelo que puedan pues cada día dar lo mejor para el Señor. Siguiente pregunta, por favor, hermana Reinita. Muy bien. ¿Listo? Ahí está la tercera pregunta y esta pregunta, gloria a Dios, la hace nuestra hermana Gloria Pilar Huanca Mamani. Ella pone, pastor, soy nueva, tengo poco tiempo recién, y ella pone, ya estoy empezando a servir en la iglesia, estoy empezando a servir en la obra como tesorera, y me importa mucho este tema de qué es el protemplo, ¿no? ¿Qué es el protemplo? Entonces ella pone aquí la pregunta, mi pastor, justo quisiera saber sobre el protemplo, pregunta ella. Muy bien, salimos por favor. Y permítame tomar un vasito con agüita, un poquito de agüita, para poder refrescarnos. Amén. Quiero el día de hoy, nuestra hermana pregunta aquí, ella pregunta, mi pastor, justo quisiera saber sobre el protemplo, pregunta ella. Entonces, ¿qué es el protemplo? Vamos a ponerlo por aquí. El protemplo. Muy bien. Vamos a responder. El protemplo es una visión que tenemos nosotros como iglesia, es una visión que tenemos nosotros como iglesia y que tiene su respaldo en la palabra de Dios, ¿no? Tiene su respaldo en la Biblia. Muy bien, o sea, no estamos hablando, por ejemplo, de algo que la Biblia no dice, ¿no? Imaginemos que yo ponga como visión que cada miembro debe de, por ejemplo, cada miembro debe de traer cada semana, debe traer un reloj de arena. ¿Dónde dice en la Biblia que cada miembro o cada hermano o cada creyente debe de traer cada semana un reloj de arena? No dice. Pero la Biblia sí habla de traer una ofrenda a Jehová, de traer una ofrenda, ¿no es cierto? Que lógicamente es usado para las cuestiones del templo. Ahora, permítame explicar un poquito acerca de esto, conforme el Espíritu Santo me ayuda a responder. Cuando decimos, por ejemplo, que el protemplo es una visión de nuestra iglesia, no quiere decir que solamente nosotros tengamos una visión de esta forma. Toda iglesia tiene una visión en cuestión a la economía. Todas. Por ejemplo, nosotros damos lo que es el protemplo, ¿no es cierto? Que es una ofrenda que damos en la semana. Ya, muy bien. Es una visión que tenemos nosotros. Pero otras iglesias, por ejemplo, tienen la visión que se llama la marcha del dólar, donde cada miembro da también, por ejemplo, $1 o más, ¿no es cierto? Y es una marcha que se hace que ayuda a la economía, que ayuda a lo físico y financiero de la iglesia. ¿Está mal eso, pastor? No está mal. Pero dice la Biblia, la marcha del dólar, no dice la Biblia. Pero es la visión que ellos tienen, que los ayuda a ellos y que lógicamente eso es de bendición para la obra de Dios. Entonces, otros, por ejemplo, yo he estado, he visto en congregaciones que a veces las iglesias, para poder pagar la luz al mes, para poder pagar la luz, para poder pagar el agua, o para poder de repente los gastos de mantenimiento del templo, que si algo se rompe o algo,
piden al mes, piden ofrendas de amor. Ofrendas de amor. A ver, hermano, hay que pagar la luz del templo. ¿Quién da una ofrenda de amor? A ver, hermano, hay que pagar el agua. Hermano, se ha malogrado tal instrumento. Hermano, se ha caído tal cosa en la iglesia. Hermano, para la cera, se ha malogrado la lustradora. Hay que comprar otra lustradora, hermanos. ¿Quién da una ofrenda de amor? ¿Habla la Biblia de hay que estar pidiendo ofrendas de amor? No. Pero está mal, pastor, tampoco, porque es la visión que tiene su iglesia. Cada iglesia tiene una visión, ¿no? Donde los miembros se identifican y entienden que es para el beneficio físico, financiero, de la economía, de lo material de la iglesia. Entonces, el protemplo es la visión que tenemos nosotros y está en la Biblia, ¿no? Eso lo vimos hace años, ahora lo voy a mostrar. Está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento también. En el Antiguo y en el Nuevo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, no sé si de repente habrá aquí algún hermano antiguo. Habrá algún hermano aquí que tenga años en nuestra iglesia. Pero nosotros, antes de esta visión del protemplo, tenía otro nombre esta visión. Esta visión se llamaba, vamos a ponerlo por aquí, esta visión se llamaba el proterreno, así se llamaba, proterreno. No sé si alguno se recuerda, no sé si hay aquí hermanos antiguos de hace años, cuando todavía no teníamos terrenos, no los habíamos comprado, no los habíamos construido, teníamos la visión del proterreno, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí, a ver, proterreno, ¿no? Muy bien. Así se llamaba, ¿no? Proterreno. Y esa ofrenda, proterreno, era una ofrenda que dábamos al mes, ¿no? Al mes dábamos. Recuerdo en aquel tiempo que era, me parece, no me recuerdo mucho, hermanos, no sé si era $10 al mes, $10 o $30 al mes, ¿no? ¿Para qué dábamos $10? Y pasábamos el último domingo del mes. Pasábamos y pasaban todos los miembros y daban, me parece que era $30, y daban $30 al mes. ¿Para qué servía eso, hermano? Eso servía, nosotros empezamos la iglesia en una salita donde entraban 2, 4, 6 y acá 2, 4, 6, 12 hermanos nada más. A los 4 meses, 5 meses, el lugar explotó, se llenó, que tuvimos que salir a la calle a hacer cultos. Pero luego el vecino de al costado, de donde hacíamos la iglesia, nos alquiló, hermano, ese lugar, el terreno, el primer terreno que tuvimos alquilado. Y ahí se levantó el proterreno, ¿no? Ahí se levantó el proterreno. Y bueno, ahí dábamos. Eso sirvió para poder comprar el terreno, el primer terreno que tuvimos. Una vez que ya compramos el terreno, tuvimos nuestro templo, ¿no es cierto?, del primer terreno, cambió la visión a, vamos a ponerlo por aquí, cambió la visión a esto que está acá, ¿no? Cambió a lo que es el protemplo. Como ya teníamos un templo de un terreno, entonces comenzó la visión. Recuerdo que en aquel templo que teníamos era de calaminas, ¿no? Era de calaminas, pero ya teníamos un templo. Entonces ya no se llamaba proterreno, porque ya teníamos un terreno. Ahora se llamaba protemplo. Entonces el protemplo aquí ya cambió, ya no era $30 al mes, sino ya era una ofrenda semanal, ¿es cierto? Una ofrenda semanal. Esta ofrenda semanal, por ejemplo, hay hermanos que decían, ya yo voy a dar 5 soles, por ejemplo, ¿no? Que es el mínimo, ¿no? 5 soles voy a dar de repente yo, 5 soles voy a dar semanales. Otro decía, no, yo voy a dar de repente 10 soles semanales. Otro decía, no, yo voy a dar 15 soles semanales, ¿no? Y así. Otros decían de repente, porque hay hermanos que son bendecidos, que tienen un buen trabajo. Hay hermanos que tienen un buen negocio, son bendecidos
¿Y cómo ser tacaños para con Dios, hermanos? Sabiendo que lo que damos es para la obra de Dios, donde todos congregamos, donde todos nos sentamos, todos congregamos, traemos a la familia, traemos invitados. ¿No es cierto? Entonces, y lógicamente que para los niños, porque se levantaron los niños también, y los niños dijeron, yo también quiero dar, ¿no? Se levantó una ofrendita para los niños, y los niños daban, hermano, 3 soles, ¿no? 3 soles, ¿no? 3 soles, ahí está. Entonces los niños daban su pro templo, ¿no? O sea, pro templo significa la ofrenda, ¿no es cierto?, que ayuda, ¿no es cierto?, a todo lo físico, financiero, material que tiene que ver con el templo o con la obra de Dios. Los niños dan 3 soles, ¿no? Cuando quieren dar, los hermanos dan 5 soles, o dan 10, o dan 15, dan 20. Yo he llegado, por ejemplo, a dar 70 soles semanales, ¿no? Pero ya en esta pandemia, hermano, mi sueldo o lo que yo percibo lo bajamos a la mitad. Toda esta pandemia lo bajamos a la mitad, al menos para que me ayude para mi comida, cuando se cerró el templo, todo, ¿no? Y también ahí bajé mi pro templo, ¿no? Bajé mi pro templo. Eso puede pasar también un hermano que de repente dice, pastor, yo doy 25 soles, por ejemplo, o 20 soles, pero imagínate que lo saquen del trabajo, ¿no es cierto? Y de repente dice, pastor, por un tiempo voy a dar 5 nomás porque estoy sin trabajo. No hay problema. Está en otro trabajo. El hermano dice, pastor, nuevamente, inclusive ahora más todavía porque Dios me ha bendecido. ¿No es cierto? No hay ningún problema. Entonces, el protemplo es una visión nuestra iglesia, y que está en la Biblia, ¿no es cierto? Y que ya le conté los inicios, que al principio se llamaba proterreno porque no teníamos un terreno. Luego, hermano, con el proterreno compramos un terreno, y con el protemplo, que ya se cambió a semanal, ¿no es cierto? Una ofrenda voluntaria que cada uno quiera dar, porque eso es voluntario, eso es algo donde cada hermano decide, ¿no? Por ejemplo, voluntariamente, yo quiero dar, yo como pastor, yo doy 50 soles, voluntariamente, a mí nadie me obliga, eso es por mi amor para con Dios. Otros dicen, yo quiero dar 25, voluntariamente, otro dice 20, otro dice 10, otro dice 5, bueno, los niños también, los niños quieren participar, y los niños dicen de repente, pastor, yo también quiero dar 3 soles, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo así, de esa manera, ¿no? Ahora, ¿y por qué ahora se llama protemplo? Con ese protemplo compramos un segundo terreno, con ese protemplo hemos logrado construir 2 terrenos que son nuestros, no son alquilados. 2 terrenos bien construidos se ha logrado con el protemplo comprar. Hemos logrado construir 3 pisos en nuestra iglesia, donde todo un piso es templo. Todo un segundo piso tienen baños para hombre, baños para mujer, tienen salones para ayunar, escuela bíblica, hay almacén, hay, hermano, hasta un lugar también donde cuando vienen de provincia de nuestras iglesias, vengan, hermano, cuando se abran las campañas, hay camarotes, hay camas para que puedan dormir y todo eso. O sea, hermano, y en un tercer piso, hermano, queremos ya con el tiempo preparar y poner un toldo. Queremos poner un toldo en el tercer piso para que en el tercer piso se haga, hermano, ahí los bautismos, se hagan también ahí, hermano, reuniones de repente matrimoniales o cosas como esos, ¿no? Cosas como esas. Pero todo eso lo hemos logrado con el protemplo, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy damos nuestro protemplo sabiendo, hermano, lo que luego voy a explicar que pasa dentro de la obra. ¿Dónde dice la Biblia acerca del protemplo? Bueno, en el libro de Éxodo, vamos a verlo, me parece que está en el 36. A ver, Éxodo 36, Padre Santo, creo que es acá o no. Muy bien. O 38. Ya, sí, 36. Acá está. Éxodo 36. Dice la Biblia. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo a Israel, al pueblo de Dios,
de donde venimos nosotros y donde nosotros, la iglesia, hemos sido injertados, ¿no es cierto? Israel, hermano, Dios mismo le enseña, ¿no es cierto?, a que cada creyente pueda dar una ofrenda para el templo, para el mantenimiento del templo, para la limpieza del templo, para aquellos, por ejemplo, como los sacerdotes que Dios levanta, que simbolizan los ministros que trabajan en el templo, ¿no es cierto? Muy bien, dice la Biblia, y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y dice, y tomaron de delante de Moisés toda ofrenda, note, una ofrenda que es para el templo, que es para la obra, toda ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario. O sea, no solamente para la limpieza, no solamente para el mantenimiento cuando algo se rompe, no solamente para el continuo funcionamiento del templo, sino una ofrenda para el templo. Dice la Biblia, para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos, dice la Biblia, el pueblo, como amaban su templo, hermano, como nosotros también, cuando cada domingo vamos, hermano, dice, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. En el caso de ellos, lo hacían diario, una ofrenda diaria cada mañana. En nuestro caso es una ofrenda, ¿no es cierto?, que damos cada sábado, que damos cada semana, ¿no es cierto? Cada sábado damos nuestra ofrenda pro templo. Muy bien, y cada uno según lo que ha determinado, según lo que ha sentido en su corazón. Dice la Biblia, y tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra, cada uno de la obra que hacía, ¿no? Y dice la Biblia, y hablaron a Moisés diciendo, ¿no? El pueblo trae mucho, dice, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. Qué hermoso, hermano, cuando un pueblo es así. Qué hermoso cuando los cristianos tienen un corazón generoso. Qué hermoso cuando el pueblo tiene un corazón así, hermano. No solamente pensar para su casa, no solamente pensar para lo suyo, no solamente gastar para el mundo, sino que también tienen un amor a la casa de Dios. Tienen un amor también y poder dar esta ofrenda, ¿no? Que es para el mantenimiento del templo, dicen. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más, ¿no? Trae mucho más el pueblo de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces, mira lo que pasó aquí, hermano, fue algo milagroso. Yo nunca he visto esto, hermano, ni en otra iglesia ni en la gloria, ¿no? Pero algún día espero verlo, en el nombre de Jesús. Algún día espero verlo. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento, por las células, diciendo, ningún hombre ni ninguna mujer ya traiga más para la ofrenda del santuario, no para el templo. Y así se le impidió al pueblo ofrendar más. Esta ofrenda era la ofrenda era la ofrenda pro templo. ¿Por qué se le impidió al pueblo? Porque daba mucho, traía cada mañana de su corazón. Dios lo bendecía y traían para la casa de Dios. Dios los prosperaba y traían para la casa de Dios, ¿no? Y dice la Biblia, hermano, en el verso 7, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Sobraba tanto, hermano, esta ofrenda que daban para el templo, ¿no es cierto? Que nosotros lo conocemos como pro templo, ¿no? Estoy demostrando que es una visión nuestra, la he explicado desde los inicios cómo se llamaba, ¿no es cierto? Y ahora estoy demostrando por la Biblia, ¿no? Entonces, ahora, ese es en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, uno de los versículos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, lo podemos hallar en el libro de Mateo, en el capítulo 17, que es el capítulo de la transfiguración. Mateo 17. Vamos a verlo por aquí. A ver. Sí, acá está. Muy bien. En Mateo 17 cuenta la Biblia que Jesús estaba con Pedro y vinieron a preguntarle a Jesús, ¿no es cierto?, si él iba a dar, ¿no?, la ofrenda que se da para el templo. Esta ofrenda aquí no era una ofrenda de ley, o sea, no era una ley romana,
no era una ley, no era un impuesto. No era un impuesto que el César mandaba que se dé. No. Esto es algo que enseñado desde el tiempo de Moisés, ¿no es cierto? Se repite en Mateo, ¿no? Se habla en Mateo, el cual los judíos daban una ofrenda para el templo. Nosotros lo conocemos como la ofrenda pro templo, que al principio era pro terreno. Acá dice, mire, el pago del impuesto del templo, ¿no? Pero esto era algo que los judíos hacían, ¿no es cierto? Dice la palabra, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas, como diciendo, ¿no? Tu maestro habla de Dios, tu maestro predica, pero tu maestro da su ofrenda para el templo, ¿no es cierto? Que es donde se enseña la palabra. Tu maestro está bien, predica bonito, todo, pero tu maestro da la ofrenda para el templo, ¿no es cierto? 2 dracmas aquí, hermano, es lo mismo que 2 denarios. 2 dracmas simbolizan 2 días de trabajo. ¿Cuánto gana alguien al día? De repente alguien al día gana 30 soles, 40 soles, 50 soles, no lo sé. Pongamos 50 soles al día. Pongamos 50 soles. Bueno, aquí 2 dracmas significa 2 salarios, ¿no? De 2 días. Era la ofrenda para el templo. Lógicamente que los judíos, hermano, los judíos y hasta los mormones, esos mormones, hermano, anda, mira los templos mormones. Son, hermanos, terrenos grandes que compran. Y son, hermanos, bien construidos, una cosa muy bonita, ¿no? Tremendo. Ahora, incluyendo a los católicos, hermano. Los católicos también, hermano, ¿no? Sus templos bien cuidados y una cosa tremenda. Bueno, dice aquí, hermano, que los judíos vinieron a preguntar si el Señor también daba los 2 dracmas para el templo, ¿no? Entonces Pedro le dijo, ¿no? Sí da, ¿no? Y al entrar Pedro en casa, Jesús le habló primero. Jesús se le adelantó, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿No? O sea, el rey, ¿a quién le cobra tributo o impuesto? ¿A la gente o a sus hijos? Pedro le responde, de los extraños cobra los tributos. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Lo que Jesús aquí estaba enseñando es, imagínate Pedro, ¿no? Vienen a pedir el impuesto para el templo, ¿no es cierto? El templo es de mi Padre Dios. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el dueño del templo también, y me quieren cobrar a mí, me quieren pedir a mí esta ofrenda pro templo, cuando yo soy el Señor del templo, ¿no es cierto? Pero Jesús acá no dice eso está mal, no habla mal de esto, ni tampoco dice que esto es antibíblico, ni tampoco dice que esto es de la ley. Aquí, por el contrario, vemos a un Jesús dando esta ofrenda para el templo. Dice la Biblia 27, sin embargo, para no ofenderles, qué lindo corazón tenía el Señor, ¿no? Siempre buscaba, cuando enseñaba, cuando hablaba, cuando hacía algo, buscaba no ofender a los demás. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás en la boca del pez un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti, ¿no? Un estatero. ¿Cuánto vale un estatero? Un estatero vale no 2 dracmas. 2 dracmas, que es 2 días de salario, 2 dracmas es lo que se le pedía a cada judío, a cada uno del pueblo de Dios, 2 dracmas. Pero un estatero valía 4 dracmas. Y ahí donde Jesús le dice, llévale esto, que vale 4 dracmas, ¿no? Pagando o dando la ofrenda para el templo por ti y por mí. Qué tremendo, hermano. ¿No es cierto? Impresionante. Y así podemos ver también, y hay un versículo muy lindo que nosotros tenemos en Deuteronomio también, 23, y con esto ya terminamos para seguir respondiendo otras preguntas, ¿no? Y yo quiero animar a todo hermano que da su protemplo, ¿no? A que seas fiel, ¿no? Como lo es tu pastor, como lo son tus líderes, ¿no es cierto? La Biblia dice dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántas veces eres fiel pagando tu internet
y porque es para ti, pagando la luz, pagando el agua, yendo a Ripley, yendo a Minca, pero a veces, hermano, nos cuesta cuando es para Dios. Pero aparte que nos cuesta cuando es para Dios, todavía hablamos diciendo, no, Dios es lo más grande para mí, ¿ah? Yo lo amo a Dios, le daría mi vida, mi vida. A veces es fácil hablar. Por eso el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su vida no está comprometida conmigo. Entonces, aquí dice la palabra, pero lo que hubiere salido de tu boca, de tus labios, lo guardarás. De repente, yo voy a dar mi pro templo. Ya, ese compromiso es con tu Dios, guárdalo, porque es para Dios, ¿no es cierto? Y lo cumplirás conforme a lo que prometiste, dice la Biblia, a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda, dando esa ofrenda pro templo voluntaria que prometiste con tu boca, ¿no es cierto? Que prometiste con tu boca. ¿Para qué sirve, mi querido hermano? ¿Para qué nos sirve a nosotros la ofrenda de pro templo? Para nosotros la ofrenda de pro templo nos sirve para todo lo que tiene que ver el mantenimiento del templo, ¿no? Desde lo que es la limpieza cada semana, desde lo que es también, amado hermano, de repente si algo se rompe, si algo hay que comprar, si algo hay que añadir, construir, si algo nuevo hay que hacer. Sirve para los pagos de luz de los dos terrenos, para los pagos del agua de los dos terrenos. Sirve, mi querido hermano, también para todo tipo de mantenimiento que se hace en el templo, ¿no es cierto? Y también sirve, hermano, el pro templo, ¿no es cierto? Que se junta también con los diezmos, sirve también para el salario, ¿no es cierto? Para el salario que los pastores, ¿no es cierto? Que los pastores, en mi caso, ¿no? Que el pastor, ¿no es cierto? Que Dios usó para abrir la iglesia, para abrir la obra, para preparar líderes, para abrir las células, sirve también para el salario del pastor de la iglesia, ¿no es cierto? Todo eso que está allí involucra, ¿no es cierto?, el templo, ¿no es cierto?, el pro templo. Yo también doy mi pro templo y bueno, eso es algo que yo quiero animar con todo mi corazón, quiero animar a que todo miembro pueda dar su pro templo. Quiero animarte a que es fácil de repente simplemente ir al templo, sentarte, que te prendan la luz, que te prendan el ventilador, que te pongan el proyector, que te enseñen, pero más bonito es cuando también tú estás comprometido, ¿no? Como un hijo en una casa. Cuando somos niñitos, somos bebitos, abrimos el caño, sale el agua gratis, prendemos la luz, sale la luz gratis, pero cuando ya somos grandes, entonces apoyamos el lugar donde vivimos, el lugar que amamos. Entonces yo quiero animar a todos mis hermanos a que todos podamos dar nuestro pro templo y que lo hagas con generosidad de corazón, nunca buscando lo más pequeño para Dios. Y cuando tú de repente quieres comprarte algo, buscas lo más caro, buscas lo mejor, pero cuando es para Dios buscas el mínimo, ¿no es cierto? El mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? Bueno, 5 soles, ya, eso voy a dar. No. Si Dios te bendice, hermano, siempre dando lo mejor, sabiendo de que todo lo que hacemos, estamos, hermano, edificando, dice la Biblia, tesoros en el cielo. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor, mi querida hermana Reinita. Gloria a Dios. Muy bien. Muy bien, aquí nuestra amada hermana Janet Ruiz, ¿no? Pone ella, cuando yo hablaba acerca de la convivencia entre hermanos, en el matrimonio, en la familia, ella pone, pero hay personas que a veces te lastiman mucho y dañan tu corazón. Mi pastor dice, ¿y qué podemos hacer? Pone ella en ese caso. ¿Qué podemos hacer con la gente que te lastima? Con la gente que te daña, ¿no? Bueno, vamos a responder esta pregunta entonces el día de hoy. Salimos de pantalla, ¿no? Muy bien, gracias. Yo tengo, hermana, en la Biblia, yo he encontrado algunas recomendaciones, ¿no? Número 1, perdonar.
perdonar. A veces, hermano, si la gente no te lastimara, ¿cómo usarías tu perdón? Por ejemplo, cuando hablamos de sanidad, ¿cómo Dios te va a sanar si nunca te enfermas? ¿No? Cuando hablamos de que Dios te ayude, ¿cómo te va a ayudar si de repente nunca pasas problemas? Entonces, a veces, hermano, cuando alguien te critica, cuando alguien, hermana Janet, coloquialmente como se dice, ¿no? Se te ha prendido, te critica, habla de ti, en vez de conversar directamente contigo, pero te lastima, te daña, lo mejor que puedes hacer, amada hijita, es perdonar. Porque si no perdonas, tu corazón se va a llenar de ira, tu corazón se va a llenar de rencor, de resentimiento, de amargura. Y eso envenena. Eso es lo peor que te puede pasar. Recuerda que la gente, ¿no es cierto? La gente hace daño, pero la gente no es que te haga daño, la gente hace daño. Eres tú la que aceptas si el daño entra a tu vida o no. Entonces, perdonar es muy importante. Recuerda que a Jesucristo le llamaron demonio, a Jesucristo le dijeron loco, a Jesucristo, hermano, los discípulos cuando vinieron los alguaciles a llevárselo, lo abandonaron, lo dejaron solo. Imagínate, hermana. A Jesucristo lo negaron 3 veces, Pedro. A Jesucristo lo traicionaron, ¿no es cierto? Judas. A Jesucristo lo agarraron de puñetazos, de bofetadas, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas. A Jesucristo lo crucificaron y Él perdonó. Perdonar es tu mejor arma para aquellos que te hacen daño. Perdonar es lo mejor que puedes hacer cuando de repente se te levanta un enemigo o alguien te lastima. Perdonar. Pero lo segundo es, y esto es por sabiduría, evitar. Evitar. ¿Qué significa eso? Significa de que si de repente tú puedes evitar el problema, evita. Si de repente tienes que dejar de ir a un lugar, no vas a ese lugar. Si de repente es un familiar, un primo, un tío, el que te está haciendo daño, molestando, ¿no es cierto? Entonces ya no vas a ese lugar, a esa casa ya. ¿Para qué? Para evitar. O sea, perdonar no significa de que seas un costal de arena para boxeador, ¿no? Y donde no importa que te sigan dando, no, evitar, ¿no? Si es de repente un amigo, un vecino, de repente un vecino está hablando mal de ti, te hace daño, se te ha prendido, entonces evita a ese vecino, evítalo, evítalo. Si él sale en la mañana, tú sales en la tarde. Si él de repente ¿cómo se llama? En la noche se pone afuera de su casa, ahí afuera a pensar, no salgas tú de noche, evita, quédate en tu casa. ¿Para qué? Para evitar. Perdona y evita. Perdona y evita. ¿No es cierto? Uno es por mandamiento de Dios, otro es por sabiduría. Por sabiduría. ¿No es cierto? A veces hay cosas que pudiendo evitar o pudiendo ordenar, no lo hacemos. Entonces es como que nosotros mismos le abrimos la puerta a ese daño. Pero si tú puedes cerrar la puerta, poner orden en tu matrimonio, en tu casa, si tú puedes evitar que eso te siga dañando, evítalo. Perdonar y evitar. Son mis 2 consejos que hoy te doy con mucho cariño para ti, mi querida hermana. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor, hermana Reinita. Vamos en este momento a ver la siguiente pregunta. Y bueno, aquí tenemos la siguiente pregunta. Vamos en este momento. Muy bien, nos van a poner la pregunta en pantalla grande. Esta pregunta la han enviado recién el día de hoy, justamente antes de empezar, y ahí nuestra hermana Reinita digamos, lo está poniendo. Esta pregunta es reciente. Y aquí esta pregunta que la mandan al número de WhatsApp, y con esto terminamos, es, pastor, una pregunta. En primera de Timoteo 2:4 dice
dice la palabra, el cual, dice, ¿no? Quiere Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando dice conocimiento de la verdad, significa conocer a Cristo, ya que en Isaías dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué puede decirme al respecto? Y ahí el hermano pone Ángel Drebeque. Muy bien. Entonces, con mucho cariño respondemos a nuestro hermano Ángel Drebeque, que él es de otra congregación y lo bendecimos y le mandamos saludos a su pastor y saludos a su iglesia. Él nos pregunta si lo que dice en Primera de Timoteo 2.4. A ver, vamos para allá. Primera de Timoteo 2.4. Él nos pregunta, ¿qué se refiere con el conocimiento de la verdad? ¿Quién es el conocimiento de la verdad? ¿Es Cristo o se refiere a otra cosa? Muy bien. Dice aquí la palabra, el cual quiere Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiero decir que aquí el conocimiento de la verdad sí es Cristo, pero es Cristo por implicación, por contexto. Pero en sí, aquí cuando la Biblia habla de conocimiento de la verdad, se refiere exactamente, puntualmente al Evangelio, a la palabra de Dios. Ahora, que ese Evangelio, esa palabra, ¿también es Cristo? Sí. Pero aquí cuando Pablo habla, lo puede ver en otras versiones de la Biblia, cuando Pablo dice que Dios quiere que todos sean salvos y que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, ese conocimiento de la verdad es la palabra, el Evangelio, los mandamientos de Dios, lo que está escrito. Ese es el conocimiento de la verdad, ¿no es cierto? Ahora, esa palabra, eso que está escrito, lógicamente que habla de Cristo, ¿no? Vamos terminando, por favor, por aquí. Entonces, mi hermano pregunta, ¿no es cierto? Cuando la Biblia habla que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, él pregunta, ¿cuál es esa verdad? Ese conocimiento significa conocer a Cristo, ¿no es cierto? ¿O qué me puede decir al respecto? Bueno, en sentido general, claro que habla de Cristo. Pero en sentido específico, específicamente, aquí cuando la Biblia habla que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, se refiere a la palabra. Que todos los hombres dejen de ser ignorantes, que dejen sus creencias, que dejen sus tradiciones, que dejen sus costumbres, que dejen sus pensamientos, que dejen sus cosas que ellos sienten, sus creencias que ellos tienen, y que toda persona venga al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? La palabra de Dios. ¿Y de quién habla la palabra de Dios? De Cristo. Pero se refiere aquí, conocimiento de la verdad, ahí es la palabra de Dios. Y hoy yo quiero invitar a toda persona que nos está escuchando, ese versículo que nuestro hermano está usando, es para ti, mi querido amigo. Tú que nos estás escuchando, la voluntad de Dios es que seas salvo. Y la voluntad de Dios no solamente es que seas salvo, sino de que vengas al conocimiento de la verdad. ¿Dónde está el conocimiento de la verdad? ¿En tu religión o en mi religión? En ninguna religión. El conocimiento de la verdad está en la palabra de Dios. Abre tu Biblia en tu casa y lee la Biblia. Y ahí entenderás qué es lo que Dios te pide, qué es lo que Dios quiere. Yo sé que tal vez alguien me escucha y de repente alguien dice, pero pastor, yo tengo mis creencias que desde niño, que mis padres me enseñaron, que los abuelos me enseñaron. Pero es que la Biblia no quiere que tú te quedes en tus creencias. Lo que la Biblia quiere es que tú vengas al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios quiere. Pastor, ¿y mis tradiciones? Yo tengo mis tradiciones de mi tierra, en mi pueblo. Yo tengo las tradiciones de mi tierra. Es que por encima de tu tierra y por encima de tus tradiciones debe de estar el conocimiento de la verdad. Debe de estar Dios. ¿Y cuál es el conocimiento de Dios? Su palabra, la palabra de Dios.
¿no es cierto? Pastor, pero yo tengo mis costumbres. Por ejemplo, tengo mis costumbres en mi casa. Mi familia tiene sus costumbres. Es que tienes que empezar ya a decidir a quién pones primero. A tus costumbres, a lo que tú crees, a tus tradiciones, a lo que tú piensas o a lo que dice la palabra de Dios. Déjame decirte que si el Señor viene por los suyos y tú estás en tus pensamientos, tus costumbres y tradiciones, no te irás con el Señor. Porque ¿quiénes son los que van a ser salvos? Vamos a ponerlo aquí. Dice la Biblia que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, ¿no? Y que vengan al conocimiento de la verdad, ¿es cierto? Al conocimiento de la verdad. Entonces, la pregunta aquí cae de madura. ¿Quiénes serán salvos? Aquellos que vengan al conocimiento de la verdad. Mientras que no vengas al conocimiento de la verdad y tú digas, no, yo tengo mi religión, no, que yo tengo mis creencias, no, que yo tengo mi forma de pensar, entonces simplemente no serás salvo. No serás salvo, porque ninguna religión salva. Es por eso que aquí nunca te decimos, tienes que venirte a nuestra religión. Aquí te enseñamos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? La religión es la mejor excusa que el hombre ha inventado, porque Dios no inventó la religión, Dios inventó o mandó su palabra, ¿no? Pero el hombre inventó la religión. ¿Para qué? Como la mejor excusa, para que nadie nos diga nada, porque si alguien me dice algo, yo soy un adúltero, un borracho, soy de repente un mujeriego, un lisuriento, me voy al brujo, ¿no es cierto? Le pego a mi mujer o abandono a mis hijos, y si alguien me dice algo en referencia a Dios, yo saco mi excusa, yo tengo mi religión, ¿no? Pero hermano, eso es una excusa, ¿no? Ninguna religión cambia al hombre, solo Dios salva al hombre.